Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a centrar en un título que quizá suene familiar, ¿no? Casi cotidiano para algunos, Madre de Dios, aplicado a María. Sí, muy conocido. Pero las fuentes que estamos manejando, que vienen de la iniciativa Civic ODM y su programa Camino en la Verdad, bueno, nos dicen que detrás de esa aparente sencillez hay una afirmación teológica con un peso enorme. Exacto. Estos documentos, que intentan integrar fe, liderazgo, economía, nos presentan este concepto no solo como un honor para María. No, no es solo eso. De hecho, lo que plantean, y esto me parece muy interesante, es que llamar a María Madre de Dios o Theotokos, que es el término griego, es en el fondo una declaración sobre quién es Jesucristo. Efectivamente. Y esa es la clave que vamos a intentar desentrañar hoy, ¿verdad? Iba de Cívico de M. Que presentan en los textos. Ujú. Lo enmarcan todo dentro de lo que llaman apologética católica. Pero, ojo, no lo plantean como algo combativo. No como una defensa a ultranza, digamos. Eso es. Sino más bien como un servicio de claridad. Buscan exponer las razones de la fe. Y es interesante que dicen que no se dirigen solo a católicos, ¿eh? Ah, no. No, también a gente que busca, a cristianos de otras confesiones o incluso a no creyentes que simplemente quieran comprender. Así que este análisis sobre María pues se inserta en ese objetivo más amplio de clarificar doctrinas centrales. Vale, entendido el marco. Entonces vamos a meternos ya en harina con ese término clave. Theotokos. Theotokos sí, Los textos los sitúan muy claramente en un momento histórico. El Concilio de Éfeso, año 431. Ahí se definió solemnemente. Pero, más allá de la fecha, ¿cómo explican las fuentes que este título, que se refiere a María, sea en realidad una afirmación sobre Jesús? O sea, ¿cómo funciona esa lógica? Pues a ver, la lógica que exponen es bastante directa aunque profunda, claro. Ajá. Parte de la creencia cristiana central, tal como ellos la describen, de que Jesucristo es una única persona. Una sola persona que es, a la vez, verdadero Dios y verdadero hombre. Vale. Si se acepta esto, argumentan, la conclusión es, bueno, es inevitable. La mujer que dio a luz a esta persona única, María, es verdaderamente madre de Dios. No solo de su parte humana. Exacto. No simplemente madre de su aspecto humano o de su cuerpo, sino de la persona completa, que es divina. Es, digamos, una consecuencia directa de la doctrina de la encarnación, tal como la entienden. Entiendo el razonamiento teológico. Y claro, ¿buscan respaldo para esto en las Escrituras? Por supuesto. Citan, por ejemplo, ese encuentro entre María e Isabel en el Evangelio de Lucas. ¿Recuerdas? Cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, la llama la madre de mi Señor. ¿Qué ven ahí exactamente? Bueno, lo interpretan como un reconocimiento inspirado por el Espíritu Santo, de la identidad del niño que María lleva en su seno. Ujú. Señalan que en el contexto bíblico de la época, sobre todo en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que usaban los primeros cristianos, Sí, el título Señor, Kyrios en griego, era un término muy habitual para referirse a Dios, a Yahvé. Por lo tanto, que Isabel, inspirada, llame a María Madre de mi Señor, lo leen como un reconocimiento temprano de la divinidad de Jesús y, por extensión, de la condición de María como Madre de ese Señor, o sea, Madre de Dios. tiene sentido, desde esa interpretación del término Señor, claro. Mencionan también otros pasajes, ¿eh? Gálatas 4:4. Envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Y el famoso prólogo de Juan, el Verbo se hizo carne. Estos apuntan en la misma dirección. Así es, los usan para subrayar precisamente eso, que el Hijo Eterno de Dios, el Verbo Divino, entra en nuestra historia, en nuestra condición humana, a través de una mujer concreta, María. Argumentan que ser nacido de mujer no es un detalle biográfico sin más, ¿sabes?, sino la forma en que la persona divina asume nuestra naturaleza. Vale. Por lo tanto, María no dio a luz solo a un hombre que luego, digamos, se conectó con Dios, sino a la persona única del Verbo que se hizo carne desde el primer instante de su existencia humana. La encarnación, insisten mucho en esto, une divinidad y humanidad inseparablemente en Cristo, desde la concepción. Esto me sugiere que la idea no surgió de repente en el siglo V, en Éfeso. Las fuentes, de hecho, rastrean esta creencia mucho antes, ¿no? En los llamados padres de la Iglesia. Exacto.
presentan testimonios que consideran muy significativos de figuras muy tempranas. Por ejemplo, Pues citan a San Ignacio de Antioquía, que vivió entre los siglos I y II, imagínate. Él escribió algo bastante directo. Nuestro Dios Jesucristo fue llevado en el seno de María. muy directo, sí. Luego, en el siglo IV, San Atanasio, que fue un gran defensor de la divinidad de Cristo contra el arrianismo, la llama explícitamente Madre de Dios. Usa el término Theotokos. Y después, claro está, San Cirilo de Alejandría, ya en el siglo V, que fue una figura clave en Éfeso y muy firme en este punto. Cirilo de Alejandría. Su nombre parece crucial en esta historia, según nos cuentan las fuentes. Definitivamente. Los textos lo presentan como el gran campeón, por así decirlo, de la definición de Theotokos en el Concilio de Éfeso, en el 431. Que fue el momento decisivo, ¿no? Eso es, lo describen como el momento decisivo. La controversia surgió con Nestorio, que era patriarca de Constantinopla. Él prefería otro término, Cristotokos. Cristotokos. Madre de Cristo. Exacto, Madre de Cristo. A ver, a primera vista, Madre de Cristo podría sonar bastante razonable, ¿no? ¿Por qué generó tanta alarma en la Iglesia de la época según la visión que presentan estos documentos? ¿Era solo una cuestión de palabras? Buena pregunta. La preocupación fundamental que relatan las fuentes no era tanto que se estuviera minusvalorando a María, ¿sabes? Sino el temor a que la postura de Nestorio, su preferencia por Cristotokos, implicara una división en la persona de Jesús. ¿Una división? ¿Cómo? Parecía sugerir, o al menos así se interpretó, que María era madre de un hombre, Jesús, al que luego se unió el Verbo divino, como si fueran dos sujetos distintos, uno humano y otro divino, unidos de alguna manera, pero no una única persona desde el principio. Entiendo. Como si hubiera dos yos en Jesús. Algo así. Entonces, al insistir en Theotokos, la Iglesia, con Cirilo a la cabeza, lo que buscaba era blindar, proteger la creencia en una única persona divina, con dos naturalezas, humana y divina, inseparables desde la concepción. Vale. Defender que María es Madre de Dios era, para ellos, defender que el niño nacido de ella era Dios encarnado. Así que sí, las palabras importaban, y mucho, porque tocaban el núcleo de quién era Jesús. Comprendo. Así que, según esta perspectiva, la batalla por el término Theotokos fue, en el fondo, una batalla por la correcta comprensión de Cristo, por su unidad indivisible. Y esta postura definida en Éfeso, señalan, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Sí, para mostrar esa continuidad citan documentos mucho más recientes, claro. ¿Cómo cuáles? Pues mencionan, por ejemplo, la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que reafirma a María como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica actual, el CIC, El catecismo, sí. que en su punto 495 dice explícitamente que la Iglesia confiesa a María como verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. Lo presentan como una línea doctrinal constante, sin fisuras. Bueno, eso aclara bastante la base doctrinal e histórica, siempre desde la óptica de estas fuentes que estamos analizando. Ahora, es inevitable que una afirmación así genere preguntas o incluso objeciones, ¿no? Sobre todo desde otras perspectivas. Claro. Los propios documentos anticipan algunas. Una es la que llaman la objeción protestante. A ver, si Dios es eterno, ¿cómo puede tener una madre? María solo sería madre de la humanidad de Cristo. Sí, esa es una objeción clásica. La respuesta que ofrecen se basa en una distinción teológica que es crucial, aunque puede sonar un poco sutil. La diferencia entre naturaleza y persona. Naturaleza y persona, vale. Argumentan que María no es madre de la naturaleza divina de Jesús. Esa naturaleza es eterna, increada, no tiene origen. Ella es madre de la persona divina del Hijo, pero en el momento en que esa persona divina asume una naturaleza humana al encarnarse. Vale. Como, según esta doctrina, Jesús es una sola persona, indivisible, la divina, que posee dos naturalezas, divina y humana, concluyen que es teológicamente correcto llamarla Madre de Dios. Es decir, Madre de la persona divina hecha hombre. O sea, no es que ella crea la divinidad, No, en absoluto. sino que da a luz, engendra humanamente a la persona que es Dios hecho hombre. Esa es la clave de su argumento. Es una distinción técnica, pero veo que es fundamental para su razonamiento. Presentan otra objeción, quizá más desde una perspectiva, digamos, racionalista. ¿No es todo esto simplemente un exceso de devoción hacia María? ¿Una exageración piadosa? Sí, también abordan esa crítica.
Y la contraargumentación insiste en el punto que ya hemos tocado antes. Afirman que este título no es primariamente mariano, sino cristológico. ¿Vuelven a esa idea? Exacto. Su propósito central, según esta visión, no es tanto exaltar a María por sí misma, sino definir y proteger la fe en la plena divinidad y la plena humanidad unidas en la única persona de Jesucristo. Entiendo. Por lo tanto, lejos de verlo como un exceso devocional, lo presentan como una consecuencia lógica y necesaria de creer en la encarnación tal como ellos la entienden. Defender a la madre, en este caso, es defender la identidad del hijo. Esa es la idea fuerza. ¿Qué implicaciones espirituales o prácticas extraen estos escritos de la maternidad divina de María? ¿Cómo aterriza esta idea en el día a día? Pues señalan varias dimensiones importantes. Primero, dicen que contemplar a María como Madre de Dios refuerza la percepción de la unidad de Cristo. Ayuda a no separar mentalmente su humanidad de su divinidad, ¿sabes? A verlo como un todo. Eso es. Segundo, la presentan como un modelo de fe muy destacado. La persona que escuchó la palabra de Dios, la creyó y la acogió literalmente en su ser, cooperando así de una forma única con el plan divino. Mencionan esa frase de la Lumen Gentium. Recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo. Corazón y cuerpo, fe y realidad física. Exacto. Y, además de ser un modelo, ¿le atribuyen algún papel activo hacia los creyentes hoy en día? Sí, introducen la idea de una maternidad espiritual de María hacia todos los discípulos. Se basan sobre todo en esa escena del Calvario, en el Evangelio de Juan. La de ahí tienes a tu madre. Esa misma. Cuando Jesús le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y a María, ahí tienes a tu hijo, interpretan este gesto no solo como un cuidado filial de Jesús hacia su madre en ese momento extremo, sino como una especie de extensión de su maternidad a todos los que siguen a Cristo, que estarían representados en ese discípulo amado. Es interesante ver cómo conectan la doctrina con la vida espiritual, e incluso van más allá porque proponen aplicaciones bastante concretas para distintos ámbitos de la vida. Sí, intentan llevarlo al terreno práctico, a lo concreto. Por ejemplo, para personas que tienen responsabilidades, líderes, empresarios. ¿Qué les dicen? Sugieren que reconocer a María como Madre de Dios, donde ven esa unión perfecta de lo divino y lo humano en Cristo, puede inspirar a buscar una integración similar en el propio trabajo. ¿Integración? ¿Entre qué? Pues entre la fe y la acción, entre los valores éticos y las decisiones de gestión, entre los principios espirituales y la realidad concreta del día a día laboral. Es como una llamada a la coherencia, a la unidad en la propia vida, ¿no? Entiendo la analogía. ¿Y para otros contextos mencionan algo? ¿La familia, por ejemplo? Sí, mencionan que contemplar la maternidad divina de María dignifica y eleva toda maternidad humana. La presenta como una vocación altísima, una forma de colaborar con Dios en la transmisión de la vida y en la formación de las personas. Le da una dimensión trascendente. Vale. Y para el creyente en general, digamos, la implicación más directa que subrayan es la invitación a una relación personal con María, a acoger su cercanía, su intercesión, inspirándose en ese gesto del discípulo amado que, desde aquella hora, la recibió en su casa. O sea, que no sea solo una doctrina abstracta. Eso es, que no se quede en la cabeza, sino que se convierta en una relación viva, una presencia cercana en el camino de fe. Bien, creo que hemos recorrido los puntos principales que exponen estas fuentes sobre María como Teotocos. Hemos visto la base bíblica histórica que presentan, cómo responden a objeciones y qué implicaciones prácticas proponen. Si tuviéramos que destilar la idea central, la que Cívico DM parece querer transmitir con más fuerza con todo esto, ¿cuál dirías que es? Yo creo que el énfasis constante, lo que repiten una y otra vez en los textos, es que afirmar María, Madre de Dios, es en su núcleo más profundo una afirmación sobre Jesucristo. Siempre volvemos a Cristo. Siempre. Es una forma de confesar que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, unido en una sola persona desde su concepción y nacimiento. No lo presentan como un añadido piadoso o secundario, ¿sabes? Sino como algo intrínsecamente ligado al misterio central de la encarnación y fundamental para entender correctamente la fe cristiana desde su perspectiva católica. Proteger ese título es proteger la identidad de Cristo. Esa es la idea fundamental. Y hacen una conexión muy directa con algo muy conocido, la oración del Ave María. Señalan que decir Santa María, Madre de Dios, no es una simple fórmula repetitiva, ¿verdad? Algo así. Cada vez que se pronuncia esa frase, según esta visión, se está haciendo una profesión de fe. Fe en la divinidad de Cristo y en el hecho asombroso de que Dios se hizo hombre a través de una mujer.
Convierten una oración muy cotidiana en una afirmación teológica con mucha carga. Es una perspectiva interesante, desde luego. Para terminar, las fuentes dejan una especie de invitación a la reflexión personal, basada precisamente en esa oración. Proponen algo así como... Sí, es una sugerencia final, ¿verdad? Dicen algo como... La próxima vez que reces el Ave María, detente un instante en esas palabras. Madre de Dios. Deja que resuenen. Y que fortalezcan tu fe en quien es Cristo y en la cercanía que, según esta tradición, María ofrece. Es una llamada final a encontrar ecos de grandes misterios teológicos en las prácticas sencillas de la fe. Exacto. Un recordatorio de que lo cotidiano puede estar cargado de significado profundo, si nos paramos a pensar en ello un momento. Pues sí, un buen punto para dejar reflexionando a quien nos escucha.